En varias partes de la Biblia se encuentran citas que indican que Moisés escribió la Torá. Verbigracia. Segundo de Crónicas 25, 4. Primero de Reyes 2, 3. Esdras 6, 18. Juan 5, 46, 47. Hechos 15, 21. Además de lo escrito en la Biblia, es probable que Moisés haya recibido lo que escribió en Génesis y parte de Éxodo mediante la tradición oral de 6 eslabones. Adán, que vivió hasta los 233 años de Matusalén y hasta los 51 años de Lamec. Matusalén, que vivió hasta los 98 años de Sem. Sem, que vivió hasta los 50 años de Jacob o Jacob. Jacob, que vivió hasta los 60 años de Leví y hasta aproximadamente los 18 o 20 años de Coat. Leví, que vivió aproximadamente hasta los 77 años de Amram. Amram, que era el padre de Moisés. El judaísmo ortodoxo sostiene que junto con los escritos, el pueblo de Israel recibió también la revelación oral, que ha sido transmitida de generación en generación como parte inalienable de la tradición judía. Es a partir de las indicaciones y aclaraciones de la tradición oral, afirma, que deben interpretarse las ambigüedades y dificultades del texto bíblico. La ley oral se codificó y registró por primera vez en el siglo III después de la era cristiana para evitar que se perdiese durante la diáspora. El rabino Yehudá Hanasí redactó el primer comentario acerca de la interpretación de la ley, compendio al que se conoce como Mishnah. Lo hizo a partir de las enseñanzas de los Tanaim, los estudiosos de la tradición oral. A su vez, el contenido de la Mishnah fue objeto de debate, discusión y comentario por parte de los estudiosos de las comunidades judías en Israel y Babilonia. El resultado de estas discusiones dio lugar a nuevos volúmenes de comentarios, llamados Gemara. Junto con la Mishnah, estos volúmenes constituyen el Talmud, la recopilación de la tradición rabínica. Aún los judíos no ortodoxos siguen, en numerosos puntos importantes, las interpretaciones del texto bíblico vertidas en el Talmud. Niveles de interpretación. Dentro del judaísmo, la Torá tiene 4 niveles o maneras de ser interpretada, las cuales se llaman Peshat, Remes, Derash y Sot. Con las iniciales de estas 4 palabras se forma la palabra Pardes. Literalmente, su significado es huerto de árboles frutales, que es el paraíso para los cabalistas. Peshat. Peshat es el nivel de interpretación que atiende al sentido literal del texto, tal como las palabras son entendidas en la vida diaria de la gente. Remes. Remes atiende al sentido alegórico del texto bíblico, las cuales hacen alusiones a cosas que las personas pueden comprender. Derash. Derash es el nivel de interpretación que atiende al sentido interpretativo de la escritura sagrada, de la cual se derivan las reglamentaciones y leyes de la tradición judía. Para conseguir este objetivo, se utilizan métodos como, por ejemplo, las referencias, las comparaciones entre palabras y versículos bíblicos e incluso las analogías. Sot. Sot es el método místico de interpretación del cual deriva la Cábala, que busca un sentido oculto en el texto sagrado, el cual solo podría encontrarse con el estudio de los textos originales en sus lenguas originales. Uso ritual de la Torá. Las lecturas de la Torá son una parte importante de la mayoría de las ceremonias religiosas del judaísmo. En la sinagoga, los rollos en los que están escritos estos libros son custodiados respetuosamente en el interior de un compartimento especial orientado hacia Jerusalén, llamado Aron HaKodesh, literalmente cofre sagrado, aunque no sea sagrado en sí, sino por lo que contiene. En presencia de un rollo de la Torá, los judíos varones deben llevar la cabeza cubierta. Los rollos de la Torá son sacados para su lectura. La lectura pública de la Torá, que sigue una entonación y una dicción, prescritas ritualmente, sumamente complejas. Por ello, es normalmente un cantor o hasán profesional quien la lleva a cabo. Si bien todos los varones judíos mayores de edad tienen derecho a hacerlo. Una vez leído,
el rollo vuelve a guardarse reverentemente. La lectura semanal de la Torá se denomina Parashá Hashabua, sección de la semana, o Sidra, y la misma abarca todo el Pentateuco, subdividido en tantas semanas como tiene el año judío. Todos los integrantes del pueblo de Israel estudian en la misma semana la misma sección, lo cual debe generar un clima de unión y afecto entre los que siguen la religión judía. En todo este órgano de dogmatismo tradicional judío hay un marcado patriarcado patrilineal y una patrilocalidad en conciliación con un fervor en los parámetros culturales de las estructuras religiosas tradicionales, que hemos de poner bajo análisis. Todo dogmatismo amparado en unas estructuras sociales y religiosas, bajo el prisma de una dinámica sujeta a una tradición estática, genera fuerza en la mentalidad cultural, profundidad de pensamiento, si se enfoca en el estudio sobre esa cultura, pero también genera la imposibilidad del cambio y la evolución, en tanto que vivimos en un espacio-tiempo. Y, por ello, ha de ser puesto bajo un extremado escrutinio para su determinación y su análisis, pues las formas cambian, queramos o no. Luego las estructuras han de cambiar, acordes con el espacio y el tiempo que les pertoca, pero la esencia que las compone ha de perdurar, y perdura, en tanto se compone del entendimiento, en este caso, de la infinidad de la Ein Sof. Y eso, el entendimiento, está siempre, con conciencia activa, adquiriendo conocimiento, conforme a la experiencia que otorga Emuná, lo cual implica que estamos biológica y evolutivamente predispuestos al estudio y a la adquisición de conocimiento, que es la adquisición de la luz, y la predisposición al cambio. Datación. La mayoría de los estudios y de los eruditos bíblicos creen que los libros escritos fueron producto del cautiverio babilónico en el siglo VI antes de la era cristiana, basado en fuentes escritas anteriores y tradiciones orales, y que se completó con revisiones finales durante el período posterior al exilio, siglo V antes de la era cristiana. Según la tradición judía, todas las enseñanzas que se encuentran en la Torá, tanto escritas como orales, fueron dadas por Dios a través de Moisés, algunas en el monte Sinaí y otras en el tabernáculo. Según el Midrash, la Torá se originó antes de la creación del mundo y se utilizó como modelo para la creación. Compilación. La Torá final es ampliamente vista como un producto del período persa, del 539 al 333 antes de la era cristiana, aunque probablemente del 450 al 350 antes de la era cristiana. Este consenso se hace eco de una visión judía tradicional que le da a Esdras, el líder de la comunidad judía a su regreso de Babilonia, un papel fundamental en su promulgación. Se han propuesto muchas teorías para explicar la composición de la Torá, pero dos han sido especialmente influyentes. La primera, la autorización imperial persa, presentada por Peter Frey en 1985, que sostiene que las autoridades persas exigieron a los judíos de Jerusalén que presentaran un solo cuerpo legal. La teoría fue demolida en un simposio interdisciplinario celebrado en el 2000, pero la relación entre las autoridades persas y Jerusalén sigue siendo una cuestión crucial. La segunda teoría, asociada con Joel P. Weinberg y denominada Comunidad Ciudadana Templo, propone que la historia del Éxodo se compuso para satisfacer las necesidades de una comunidad judía posterior al exilio. Una minoría de eruditos situaría la formación final de la Torá algo más tarde, en el período helenístico, entre el 333 al 164 antes de la era cristiana, o incluso Asmoneo, del 140 al 37 antes de la era cristiana. Russell Mirkin, por ejemplo, aboga por una datación helenística sobre la base de que los papiros elefantinos, los registros de una colonia judía en Egipto que datan del último cuarto del siglo V antes de la era cristiana, no hacen referencia a una Torá escrita, el Éxodo o a cualquier otro evento bíblico. Hipótesis documentaria. Una teoría que intenta explicar el origen de la Torá es la llamada hipótesis documentaria, que sostiene que el texto actual es el resultado de una compilación realizada en Israel alrededor de la época de Esdras el escriba, a partir de no menos de 4 fuentes distintas,
cada una de las cuales relataba la historia completa de Israel. Dos de las fuentes, los textos Yavista y Eloísta, provendrían de la época de la división del legado de Salomón a los reinos de Judá e Israel. Otra es el texto sacerdotal, correspondería a una primera compilación realizada por los escribas del rey Ezequías. Finalmente, el Deuteronomio y otros fragmentos habrían sido redactados por los escribas del rey Josías y por la escuela que siguió sus puntos de vista teológicos durante el exilio y después de este. Tras el regreso a Israel, las diferentes tradiciones habrían sido homogeneizadas y recopiladas por los sacerdotes. La hipótesis documentaria se apoya en los rasgos idiomáticos distintivos de los diversos fragmentos, en particular el nombre utilizado para mencionar a Yud-He-Vav-He en el libro del Génesis, distinción que desaparece a partir del libro del Éxodo, en las repeticiones y contradicciones del texto, en otras variaciones conceptuales y en las relaciones con los mitos de otras religiones contemporáneas para establecer esta división. En una u otra forma, esta teoría es aceptada por estudiosos laicos y creyentes, entre ellos determinados musulmanes. No obstante, la hipótesis documentaria siempre ha generado acalorado debate, al punto de ser rechazada por creyentes monoteístas y diferentes estudiosos, quienes recurren a otras hipótesis para explicar la formación del Pentateuco. Dentro del marco del judaísmo ortodoxo, la hipótesis documentaria es considerada errónea y herética. Según la tradición, Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí en el año 2448 de la creación del mundo, es decir, según nuestro calendario actual, el 1313 antes de la era cristiana. La Torá, que el Creador le entregó al pueblo de Israel, como se ha dicho, estaba escrita de manera tal que además de poder estudiarse mediante un entendimiento literal del texto, también era posible llegar a niveles más profundos de comprensión mediante otros sistemas interpretativos de las escrituras que no contradecían la literalidad del texto, sino que complementaban el entendimiento del mismo. Y así enseñaron los sabios del pueblo judío. 70 facetas tiene la Torá, y todas ellas son verdaderas y provienen de la misma fuente, el Creador del universo. Cada uno de estos sistemas interpretativos de la Torá posee reglas propias y, tal y como se ha comentado, a ellos se los llama generalmente el Pardés, pues la palabra Pardés, huerto, está formada por las 4 letras iniciales de los 4 caminos interpretativos y de entendimiento de la Torá. La P es la letra inicial de la palabra Peshat, literalidad, y hace alusión al entendimiento simple y literal del texto. La Resh es la inicial de la palabra Remes, insinuación, y se refiere a un nivel de comprensión en donde las palabras y las letras son elementos que no necesariamente deben ser entendidos literalmente, sino que vienen a insinuarnos acerca de otras ideas y enseñanzas. La Dalet es la inicial de la palabra Derash, interpretación, y hace referencia a un camino interpretativo no siempre literal, donde muchas veces distintas palabras o letras, aparentemente innecesarias para la comprensión del texto, nos vienen a enseñar detalles del mismo que no están escritos claramente. Asimismo, otras enseñanzas son deducidas cuando en el texto bíblico, aparentemente, faltan letras o palabras que nosotros hubiéramos pensado que deberían estar escritas. Además, algunas veces aparecen letras escritas en un tamaño mayor o menor que el normal, y esto también es interpretado por los sabios del pueblo judío. Aún más, en algunos lugares del Tanaj, la Biblia, la tradición oral enseña que ciertas palabras deben ser leídas en forma distinta como aparecen escritas en el texto, y en estos casos, en los libros impresos se escribe la palabra original como realmente aparece escrita, y se aclara que debe ser leída en forma distinta. La letra Samej es la inicial de la palabra Sot, secreto, pues este camino de entendimiento esotérico y místico encierra los grandes secretos de Dios y de la creación del mundo. Después de la desaparición física del maestro Moshe o Moisés, los sabios de cada generación comenzaron a interpretar la Torá mediante las 13 reglas interpretativas que Dios le enseñó a Moshe.
puede verse en el comienzo del Midrash Shifra. Estas reglas fijas para la interpretación de las escrituras no estaban sujetas a distintas opiniones posibles de cualquier persona que quisiese entender los versículos y que de alguna otra manera, sino así, que cada interpretación estaba sometida a una severa verificación por parte de todos los sabios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos veremos en próximos vídeos. Un saludo cordial.